Luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Entonces ya recordamos del estudio anterior acerca de Timoteo, ahí nos concentramos, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué aprendimos del estudio? A ver si hay algo que recuerdes, ¿verdad? Por eso tenemos grabadas las enseñanzas para que las puedas escuchar. Me decía Jaime, ¿sabe qué estoy haciendo, pastor? Las grabaciones las estoy escuchando de nuevo y luego me deja y me recuerda cosas y como que más. También Alfredo, tiempo atrás me recordó que me compartió yo todo lo que se predica el domingo ya en la semana, cuando ya voy al trabajo, lo vengo oyendo de nuevo. Y no, hombre, pues me fortalezco, todo el bien que nos trae. Así que lo animo. Si quieres escuchar las predicaciones, búscalas en YouTube, ahí están. Entonces, pero quiero que hagamos, ¿te parece bien que hagamos un recuento del segundo viaje misionero? ¿Sí? De Pablo y Silas. Muy bien. Lo vamos a hacer desde que empieza este segundo viaje, ¿ok? Vamos a hacerlo desde Antioquía de Siria hasta Filipos, ¿sí? Ok, entonces, miren, voy a poner, ¿puedes proyectar el segundo mapa? El segundo, porque a ver si se ve bien y si no ponemos el primero. No, mejor el primero, ¿va? Ese es el segundo. A ver, el primero. Pues mejor ni uno. No se crea. Ok, fíjate bien, Tú empiezan ahí, en el segundo viaje misionero. Tú nomás si quieres toma nota, En el 1535, en Hechos 1535, Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Siria. Ahí está, en el 1535. En el 1540 al 41, Pablo ahora va a tomar como compañero ¿a quién? A Silas, ya no a Bernabé. Entonces van a andar por toda Siria y Sicilia fortaleciendo las iglesias. Siria está aquí, Sicilia está aquí y en Sicilia está Tarso, de donde es Pablo. Ellos empiezan el segundo viaje misionero recorriendo esas regiones, ¿ok? 16:1 dice que primero fueron a Derbe. Entonces de aquí se vienen aquí y aquí está Derbe. De Derbe se van a Listra. Aquí ¿a quién se encontraron? A un joven llamado Timoteo, un discípulo. Y como era de muy buen testimonio, Pablo quiso que lo acompañara en el viaje. Timoteo se une al viaje, ¿ok? Entonces de Listra pasan a Iconio. Ahora dice que se fueron fortaleciendo en 16:4, fueron de ciudad en ciudad fortaleciendo a las iglesias, lo que estuviera ahí cerca. Y luego en el 16:6 viajan por la región de Frigia y Galacia. Quiere decir que se vienen así. Ellos vienen aquí, pasan por aquí. La idea de Pablo era venirse para Éfeso. En esta parte están las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces ellos quieren venirse para acá, pero resulta que quieren empezar en Asia, pero el Espíritu Santo les impide, entonces se tienen que ir hacia el norte. Y cuando van hacia el norte a Bitinia, tampoco el Espíritu Santo les permite que se queden ahí. Entonces se ven obligados por la orilla, esta línea roja, al puerto de Troas. ¿Sí está bien? ¿Sí queda claro? Ok, y de ahí van a viajar del puerto a la isla que está acá, esta chiquitita, ¿sí?
¿ok? Samotrocia. Entonces de ahí se van a ir navegando hasta ahí para después brincarse a Filipos, ¿ok? Van a ir a Neápolis y luego se van a ir a Filipos. Es que no se ve muy bien el mapa esta vez, hermano, pero ya saben, vienen así de aquí y luego de Troas se van a esta isla y luego se vienen viajando, ¿verdad? Pasan el mar Egeo, entonces van a ir a Filipos. Ya con eso, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Más o menos, ¿verdad? Pero en sus Biblias en la parte de atrás traen el mapa. Tienen el mapa, así que pueden ir ahí a verlo. Ok, muy bien, vámonos. Ahora, en 11 versículos, es clase, del 15:41, ahí en sus Biblias, hasta 16:12, donde vamos a tratar el día de hoy, nomás del 6 al 12. Lucas nos describe, repito, del capítulo 15, versículo 45 al capítulo 16, versículos 12, 11 versículos. Pues ya ni lo voy a usar. Ya no. Gracias. En esos 11 versículos, Lucas nos describe el itinerario de una parte del segundo viaje misionero. En 11 versículos está el itinerario de solo una parte del segundo viaje misionero. Nos estamos quedando ¿dónde? En Filipos, ¿ok? Y ese viaje tomó varios meses. Ahora, vamos a leer ahora sí del versículo 6 al 12, Uy, ahora estoy medio alrevesado, pero ahí va. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Ok? Así que vamos a empezar del versículo 6. ¿Hacemos una oración? Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender el día de hoy, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Nos gozamos, Señor, al deleitarnos en tu palabra, en tu verdad, en el tesoro de sabiduría que está ahí, Señor, de lo que ocurrió en ese tiempo y cómo esto es relevante en nuestros días. Ayúdanos a apreciarla, Señor, profundamente en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron a la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ok, quiero que veas los pasajes y podemos darnos cuenta ahí, en estos versículos, cómo el itinerario de Dios y no el de sus siervos es el que se va a llevar a cabo a la perfección. ¿Ok? A pesar de que el anhelo y el deseo de Pablo era hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus demandas, aún así el plan de Dios, la ruta que Dios marcó, es la que se iba a llevar a cabo desde el inicio del viaje, durante el trayecto hasta el final. ¿Ok? Fíjate, viajan
¿cuál era el deseo de Pablo que le dijo a Bernabé? De ir y visitar todas las iglesias que levantó en el primer viaje. Y vimos el corazón de Pablo, ¿verdad? Ese corazón pastoral de ir a ver cómo iban los nuevos creyentes, a fortalecerlos. Entonces el plan de Pablo y de Silas, con Timoteo como su ayudante, era predicar la palabra en la provincia de Asia Menor. Ese era el deseo de ella. Su propósito era llevar ¿qué? El evangelio, predicar las buenas nuevas, ganar almas para Cristo, seguir levantando iglesias para que el evangelio siguiera extendiéndose. ¿Te das cuenta que los deseos de Pablo son correctos? Entonces Pablo dice levantar iglesias, discipular y animar a los nuevos creyentes. El plan de Pablo y Silas y Timoteo como su ayudante se trataba de seguir cumpliendo con la gran comisión. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Está haciendo Pablo las cosas? ¿El deseo de Pablo es correcto? Sí, es correcto. Él quiere hacer eso. Entonces dice: nosotros fuimos llamados a ser testigos. Y Silas dice: amén, somos llamados a ser testigos. ¿Y qué es lo que el Señor prometió? Dice que me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Ya habían sido testigos en Jerusalén. En Judea también ya habían sido testigos en Judea. ¿En dónde más? Samaria. También ya habían levantado una iglesia en Samaria. Y hasta lo último de la tierra, Antioquía de Siria, ya estaba levantada una congregación. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que Pablo está así, haciéndolo? Pero ¿qué ocurrió? Hubo cambio de planes. Pero ¿por qué? ¿Y por quién se están cambiando los planes? Si estamos haciendo exactamente lo que se nos ha mandado a hacer. ¿Ok? Bueno, la respuesta es que se cambiaron los planes de los hombres. Bueno, más bien, se cambiaron los planes de los siervos de Dios para que continuara el plan de Dios. Hijo, es extraño. Ahora, el Espíritu Santo les impide predicar en la provincia de Asia. O sea, queremos llevar el evangelio. Queremos presentar a Cristo. Queremos dar testimonio de la fe que nos ha sido dada. ¿Cómo es, Espíritu Santo, que nos estás prohibiendo ese trabajo? Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Pablo decía: para mí la vida no tiene sentido si no es para anunciar el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Ok, haciendo un recuento hasta este momento del Espíritu Santo. Por eso esta serie se llama Hechos, viviendo en el poder de su Espíritu. Por eso dijimos que un título adecuado sería Los Hechos del Espíritu a través de su iglesia. Bueno, capítulo 1 y versículo 2. Antes de ascender Jesús al cielo, dice que le dio instrucciones adicionales a sus apóstoles escogidos por el Espíritu Santo. Ahí está. O sea, Jesús da unas instrucciones más por el Espíritu Santo. 2:2. Estoy ya capítulos y versículos. Todos los creyentes que estaban reunidos en un lugar en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. 4:8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón y se convierten a Cristo como 3,000 personas. 7:53. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, a Cristo el Hijo puesto de pie a la derecha de Dios, en lugar de máximo honor.
por el Espíritu Santo. 8:39, el Espíritu Santo arrebató al diácono y evangelista, ¿quién? Felipe. De ese camino de Jerusalén a Gaza lo toma el Espíritu Santo y ¡bum!, lo pone en otra ciudad, en Azoto. Fíjate nomás, lo llevó ahí donde estaba ese etíope, ¿se acuerda? Ajá. Y una vez que cumple con su trabajo, ¡bum!, y lo cambia a ciudad. Oh, hijo, qué impresionante el Espíritu Santo. 10:19, el Espíritu Santo viene y le da instrucciones a Pedro, diciéndole que vienen unos hombres a visitarlo de parte de Cornelio, que vaya porque él los está enviando. 10:44, el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles en el hogar de Cornelio, centurión romano. 11:28, el profeta Ágabo predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en Roma, y se cumplió en los días del emperador Claudio. 13:2, el Espíritu Santo da instrucciones a profetas y a maestros de que le aparten a Pablo, a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial. El Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les tengo preparados. 13:9, 13:4, es el Espíritu Santo quien envía a Bernabé y a Saulo al primer viaje misionero. Literalmente le estoy diciendo todo esto que hace el Espíritu Santo. Y en el 13:9, Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende al hechicero Elimas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y aquí lo que hace el Espíritu Santo para agregar, les prohíbe predicar en la provincia de Asia. Wow. Entonces aquí podemos ver cómo la manera tan impresionante que el Espíritu Santo sigue dirigiendo los pasos y los avances de la iglesia. Amén. ¿Tú confías que está dirigiendo esta iglesia el Espíritu Santo? Porque creemos la Escritura, porque lo afirmamos lo que dice la Escritura, porque ahorita estamos diciendo que es el que dirige la iglesia. Ajá. Entonces Dios tiene un itinerario de viaje, una ruta y un plan en cada lugar que Él previamente ha elegido, y ha preparado los eventos que rodean ese lugar de lo que ahí va a ocurrir. Ajá. Así que el itinerario de Dios, esa ruta trazada, se va a cumplir. ¿Ok? No la nuestra. Y yo varias veces me he topado con esto, que quiero hacer algunas cosas en su nombre, para su gloria, con las mejores intenciones, habiendo razonado, pero resulta que no es el plan de Dios. Entonces, no es que a Dios no le importaran las provincias de Asia Menor, ni Bitinia, porque estamos hablando de esas regiones. Hablamos de regiones como hay pueblos, comunidades, ciudades, pero hay regiones, provincias. Y entonces está Galacia, Macedonia, Frigia, Siria, Cilicia. Entonces, no es que a Dios no le importen. Por supuesto que le importan. ¿Ustedes creen que no le importaba a Éfeso? Por supuesto, Dios iba a levantar ahí una iglesia, iba a estar Priscila y Aquila. Amén. Entonces, podemos notar también en estos pasajes que hemos leído la sensibilidad de Pablo y de Silas de no resistir la voluntad de Dios por medio de su Espíritu, y su disposición de cambiar de ruta. ¿Ok? Sensibilidad total. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Asia, no estamos hablando ahorita necesariamente de todo el continente del lejano oriente, sino de una provincia romana, que con otras es Turquía ahora. ¿Ok? Entonces, pudiéramos llegar a pensar
que Dios no les permitió predicar ahí porque Dios, sabedor de todo, diría: no, no van a predicar ahí. ¿Por qué? Porque esa zona es hostil al evangelio y los pueden matar. Pero eso no sería justificable con la escritura, porque a Pablo se le dijo que iba a padecer en su nombre. Ajá. ¿Te acuerdas cuando por medio del profeta le dice: le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre? Así que Pablo ya había padecido en su nombre, lo habían prácticamente matado. Entonces, eso no era una razón que justificara el impedimento. Ajá. Versículos 7 y 8. Luego de llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permitió ir ahí. Fíjate qué increíble, nos mueve de ruta, y lo decimos: bueno, vamos allá. Y luego van allá. No, ahí no. Entonces, ¿para dónde? Allá hay un lugar, porque no había más lugares. Entonces allá. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. ¿Ok? Troas era el principal puerto marítimo de Macedonia, de Asia Menor, y era una colonia romana. Ok, fíjate nomás, desde Antioquía de Siria, ¿se acuerdan dónde estábamos? ¿Dónde empieza su segundo viaje? A Troas. ¿Cuánta distancia crees que había? De las que se van a aventar hasta allá, 1263 kilómetros. No era la ruta que ellos querían hacer, pero ahí fueron, por la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, es difícil saber cómo es que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Cómo lo hizo? Porque se los prohíbe. Entonces, puede haber sido por una palabra profética. Tú puedes ver en 21:4 de Hechos. O pudo haber sido un hablar interno de la persona, del Espíritu Santo a la persona, Colosenses 3:15. O por circunstancias que de una u otra forma Pablo y Silas o Timoteo percibieron que no era de Dios. En otras palabras, no sé si te ha sucedido, pero cuando dices: vamos a hacer esto, ya es algo bueno y en nombre de Dios y para su gloria, pero hay algo que no tienes paz. Como que no, espérame, es que no, estoy intranquilo. No sé, espérame, vamos a orar. Bueno, estas maneras el Espíritu Santo pudo usar para que ellos supieran que era una prohibición de él. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos como inclusive en el mundo llega a pasar que cuando no anda uno muy bien, hay muchas trabas de querer hacer algo, ¿verdad? Que de repente dices: tú no andas tan espiritual, y luego dices: oye, te invitan tus amigos y tus compas y tú quieres justificar: no, es que una reunión del trabajo, no, pues que el jefe me tengo que ir, tengo que estar, pero el ambiente es de mucho riesgo, pero tú quieres ir ahí. O una fiesta, lo que tú quieras, nomás que no se me ocurre nada, y nadie pasa por ti, no localizas Uber, no hay camiones,
o pides el carro y está ponchado. Y Dios te pone bloqueos por todos lados. Y después dices, sí, no, mejor no voy, porque como que ya son muchas señales, ¿verdad?, que me están impidiendo ir. Entonces, vamos a leer el versículo 9, vámonos para allá. Esa noche Pablo tiene una visión. Entonces, ya sabes, le prohibió que predicaran en la provincia de Asia, y el Espíritu Santo no quiere que vayan a Bitinia. ¿Ok? Entonces, la explicación del por qué el Espíritu Santo les impidió predicar en la provincia de Asia y por qué les prohibió ir a Bitinia, está en el versículo 9. Y vamos a ver. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Tiene una visión. Ahora, déjame decirte algo. Dios pudo haberle hablado a Pablo revelándose. O sea, Jesús se pudo haber revelado a Pablo hablándole como ya anteriormente lo había hecho. Saulo, dice que Jesús le habló audiblemente: ¿por qué me persigues? Y tiene un encuentro con Jesús. Jesús le pudo haber hablado así: Saulo, Pablo, ahora ya Pablo, te prohíbo que prediques ahí. Le pudo haber dicho, pero no lo hizo. También pudo haberle hablado por medio de un profeta. ¿Se acuerdas de Ananías? Cuando Dios le dije: ve y dile a Pablo. Pero tampoco lo hizo así. Pudo haberle ido un profeta y decirle: Pablo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, te vengo a decir que te prohíbe que prediques en Asia y que vayas a Bitinia. Y Pablo decir: amén, sí. Y no lo hizo. Sin embargo, Dios se valió en esta ocasión de una visión. Le trae una visión a Pablo. Ahora, la visión aquí es la revelación, para entenderlo de la visión, es la revelación que Dios le dio a Pablo respecto a su voluntad. Así concretamente, es la revelación, la visión es la revelación que Dios le da a Pablo respecto a cuál es su voluntad. Ahora, aquí no se habla en esta visión de éxtasis. ¿Recuerdas en el caso de Pedro que entró en éxtasis? Aquí no habla de un éxtasis, solamente de una visión. Y una visión puede llegar a ser un sueño. ¿Ok? Entonces, no se habla de éxtasis, que éxtasis es estar fuera o ser puesto fuera, en este caso, de un estado mental normal. O sea, tú sales del estado normal de pensamiento y eso es entrar en un estado de éxtasis. Y ahí Dios puede usar tus sentidos, tu imaginación, de día, de noche, con éxtasis, sin éxtasis, para traerte un mensaje. Una visión de Dios es congruente con la Escritura, porque hay muchos que podemos atrevernos, y quizás algunos de nosotros se nos ha hecho fácil, o a través del caminar en Cristo, por el medio donde nos desenvolvemos o por desconocimiento de la Escritura, decimos: no, Dios me dio una visión, no, Dios me dio un sueño. Pero la estructura del sueño que dices que Dios te dio, la visión que Dios te dio, no es congruente con la Escritura. ¿Ok? Y ya, bueno, algo más para entender esto de esta visión que Pablo recibe.
Escucha, Dios se vale de las visiones para comunicar su mensaje. ¿Ok? ¿Sí? Voy a repetir, tómelo porque este es muy claro, ¿eh? Dios se vale de las visiones para comunicar su mensaje y expresar a través de él su deseo de liberación, salvación y sanidad. ¿Ok? La visión que reciben aquellas personas a las cuales Dios elige casi siempre es de un modo inesperado. Fueron sorprendidos. ¿Ok? Ajá. Y cuando Dios da visiones, es una muestra de la libertad soberana que Dios tiene de obrar en el tiempo, llevando a cabo su voluntad. ¿Ok? Pues si quiere el mensaje así, pues se lo paso. Pues aquí están rápido, ahorita prisa y pum, se los envía. Ahora, aquí se habla de una visión física o mental, no de éxtasis. Aquí está involucrado la inteligencia. Pero Dios se revela a Pablo en una visión, y en esa visión es como si fuera una película, como cuando tú sueñas. Ajá, llega la noche, se acuestan o está recostado y de repente esto sucede en su mente. Se ha dormido o despierto, pero ve un hombre de pie, un hombre macedonio que le grita: ven y ayúdanos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces el que reciba la visión queda completamente convencido que Dios se está dirigiendo a él. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta cuán importante es poner todo en las manos de Dios en oración? Debemos de poner a Dios todas las cosas que queremos hacer, aun aquellas que se nos ha mandado hacer. ¿Ok? Por ejemplo, se nos manda a ser testigos de Él. Se nos manda a predicar su evangelio. Se nos manda a dar testimonio de su vida, muerte y resurrección. Ajá. Se nos manda a anunciar que Dios es aquel a quien Dios el Padre ha puesto por juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Se nos manda a ser embajadores del mundo, embajadores de Dios. Se nos manda también ser sal y luz. Se nos manda a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, es verdad todo esto. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos guía para saber dónde, cuándo, a quién, de qué manera, cómo, en qué momento, etcétera. Le voy a ir a hablar de Cristo, ¿sí? Pero vamos a ver la palabra del Espíritu Santo. Porque Pablo así dijo: voy a ir a predicarles de Cristo. Pero no cuando quieras, no como tú quieras, ni a la hora que quieras, ni cuando quieras, ni como quieras. No es la de y te tuve y te mantuve, no. Ajá. Suena curioso, ¿no? ¿O no? Le puede sonar a usted hasta confuso. A ver, pues si Dios me está mandando, pues ya voy a ir a obedecerlo y hacerlo. Pero este es un ejemplo vivo de que el Espíritu Santo es el que va al mando, dirigiendo la iglesia. Ajá. De repente alguien puede venir: ándale, ve y háblale. Espérate, no me metas así. A mí me gusta moverme así.
No me dijeron, yo voy a ministrar así, pero muy acelerado, un pastor. Yo, no. O sea, yo estaba en un shock. Yo iba a orar por la gente, pero yo estaba en un shock porque me estaba forzando. Como que veía mucho el esfuerzo humano. Ajá. Y no es así. Es como decirte, ¿por qué no haces el llamado? ¿Por qué no haces el llamado? ¿Verdad? No, en ese momento no sé por qué. Es más, yo dije, voy a hacer el llamado este domingo a salvación, pero no sé qué pasó. Solo Dios sabe cuándo todas las condiciones están perfectas. Entonces, es por eso que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, a justicia. Amén. Amén. Entonces el versículo 9 explica por qué tal prohibición del Espíritu Santo. Pablo tiene una visión. Ok. Entonces Dios le hace saber al apóstol Pablo que es Macedonia donde él quiere que vayan. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí está la necesidad. Momento, protesto. Derecho de réplica, como decía Nino Canún, ¿verdad? Necesidad hay en todos los rincones del mundo. ¿O no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que había necesidad en Asia? ¿En Bitinia? ¿Sí? Sin embargo, para Dios era Macedonia la prioridad. Y ahí Pablo, Silas y Timoteo iban a ser los instrumentos de Dios para que esa voluntad se hiciera. ¿Ok? Entonces este sueño es bastante general. Ven a Macedonia y ayúdanos. No hay detalles. No hay con que ve a buscar a Ananías. Ven, ayúdanos, es un hombre, pues no le vi la cara, no sé quién es, ¿no? La visión que tiene, ¿eh? ¿Sí estamos? ¿Estoy siendo claro? Ok, dígame, hermano, para que no. Entonces es una visión no muy clara. ¿A dónde ir específicamente? ¿Con quién hablar? Versículo 10, pero tiene el sueño. Y versículo 10, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Quiere decir que Pablo, Silas y Timoteo llegan a conclusión. Quiere decir que lo hablaron. Hermanos, acabo de tener, Silas, ven por favor, Timoteo, vengan por favor, acabo de tener una visión. Vi a un señor, a un hombre puesto de pie en Macedonio que decía, ven y ayúdanos. Y lo dicen, ¿con qué razón tuvimos estas trabas? ¿Es de Dios? Sí, es de Dios. Y Timoteo, sí, es de Dios. No teníamos paz, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos paz. Vámonos a Macedonia. ¿Ok? Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Ahora, ¿notas tú en ese versículo la prontitud de la respuesta de Pablo a esta visión de Dios? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué dice? Entonces decidimos salir en 3 días más. ¿Qué dice? De inmediato. Entonces Pablo le comparte a sus colaboradores y ellos perciben de que es de Dios y de inmediato se van a la región de Macedonia. ¿Ok? Entonces imagínate, ellos, repito, a lo mejor estaban intranquilos. Ellos se dieron cuenta de que no era el diablo, ¿verdad?, quien se estaba oponiendo, sino que percibieron que en aquel momento no era el momento de Dios. ¿Ok? Entonces él se mueve, Pablo y su equipo misionero, del continente de Asia al continente de Europa.
¿Cómo la ve? Cruza el mar y ¡fium! Ahí entran, llegan a la isla y de ahí pasan al continente europeo. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Porque ya voy a terminar. Pablo percibe que la sabiduría y la grandeza del plan de Dios empieza a verla cómo se empieza a desarrollar de una manera impresionante. El Espíritu Santo va adelante. Amén. Entonces, en la mente de Pablo quería alcanzar unas ciudades. ¿Cómo la ve? Piensa en eso. En la mente de Pablo estaba alcanzar unas ciudades, pero en el plan de Dios era alcanzar un continente. Wow, ¿cómo ves? Dios quería darle a Pablo un continente. David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Hudson fue a India, pero Dios lo guió a Burma. Dios nos guía por el camino para llegar a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Entonces quiero que notes algo, Capítulo 16, 8. ¿Me regalan agüita? Fíjate nomás, Nota esta diferencia de ellos y el nosotros, 16, 8. Fíjate, voy a leer. Así que siguieron ellos su viaje por Misia. Así que siguieron, está hablando de ellos. Una tercera persona está hablando, pues ellos siguieron, ¿verdad? Ahora ve el versículo 10. Entonces decidimos ellos, no, decidimos nosotros. Tú dirás, ¿a dónde quiere llegar el pastor? Salir de inmediato. Ok, muy bien, ahí va. Una pregunta: ¿quién es el autor del libro de Hechos? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién es el del relato? Lucas está diciendo, ellos siguieron su viaje. Y luego dice en el versículo 10, entonces decidimos nosotros salir de inmediato hacia Macedonia. Ok, entonces regresando a la diferencia del ellos al nosotros, y después de saber que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, ¿qué te dice el versículo 10? ¿Cómo? Lucas se sube al barco. Ay, wow. Ok, entonces ahora empiezo a entender por qué el Espíritu Santo nos prohibió ir a donde queríamos ir. Porque número 1, nos iba a entregar un continente, y número 2, se iba a subir con nosotros Lucas. Y si él no se sube, pues entonces el libro de los Hechos nos escribe todo. ¿Quién lo escribió? Él. ¿Cómo la ves? ¿No te emociona? ¿Sabes que Pablo tenía problemas de salud muy fuertes?
Y como Dios es tan bueno que vamos a suponer que por sus problemas de salud tenía complicaciones de hacer cosas, y Dios le dice: yo te voy a poner un médico de cabecera para que concluyas este segundo viaje. Wow. ¿Y sabes algo más al respecto de Lucas? Él se va a convertir en su amigo fiel y en el compañero por el resto de la vida de Pablo. Entonces, piensa, ayuda a aceptar cuando tú me cierres las puertas, sin resistirme, sin renegar. Aquellas que son cosas que no son el momento, no es el tiempo, que sabes que necesito, que yo las anhelo, pero que no es el momento. Ayúdame a aceptarlo. Porque como dicen, cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Esta iglesia depende de la guianza del Espíritu Santo. Que Dios reciba la gloria, hermanos. Amén. Amén.